vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, te damos gracias. Hoy te damos el honor, el reconocimiento a ti. Te pedimos, Señor, que tú nos concedas tus palabras de vida, que te muevas en medio de nosotros, trayendo tu verdad, tu luz a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Palabra de Dios para todos. Ananías les respondió: Señor, muchos me han contado todo el mal que él ha hecho en Jerusalén contra tu pueblo santo. Ahora Saulo ha venido aquí con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todo el que confía en ti. Bien, el día de ayer estuvimos revisando lo que el apóstol Pablo le señala a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 22, en la que le exhorta y le señala que debe huir de las pasiones juveniles. Y hablamos pues largamente sobre el tema de las pasiones y cómo el creyente debe tener una actitud frente a las pasiones de no exponerse a ellas, sino de huir. Y particularmente en la juventud, donde es más fácil ser propulsado por esas pasiones que normalmente están en las personas más fuertemente, pues que debe resistirse y huir de ellas. Y su vida debe ser una vida en la que se sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Sí? Y eso es una evidencia, podemos decir, de la fe no fingida. Y conversábamos sobre ese punto, diciendo o estableciendo lo siguiente: y en el caso de Timoteo, es una persona que pudo adherirse al ministerio del apóstol Pablo y ser parte de esa obra ministerial y tomar un lugar relevante, como lo vemos en las Escrituras, por el hecho de haber seguido esas exhortaciones. O sea, si él hubiera sido un joven, digamos, como pudieron haberlo sido muchos de su tiempo, del montón, un joven promedio, digamos, que está funcionando en sus pasiones, en sus deseos, en sus situaciones de identidad, sea que asuma una identidad cualquiera que sea, pues no se hubiese destacado. En el caso de Timoteo tuvo la condición, la característica que fue instruido en la verdad por su abuela y por su madre, y más adelante por el apóstol Pablo, quien terminó, digamos, de darle forma a ese perfil que más adelante iba a ser usado. O sea, si él hubiera sido del promedio, del montón, no hubiera tenido ni acceso a la verdad, ni hubiera sido instruido, y si lo hubiera hecho, no hubiera realmente tomado el rumbo que su vida tomó, siguiendo la justicia, la fe, la paz y el amor, como lo dice en 2 de Timoteo 2:22. Pero él tenía fe, y eso es lo que se planteaba el día de ayer. O sea, la fe hace que tú pues tengas que ver cómo gestionas todo lo que la instrucción de parte de Dios te da. ¿Sí? La fe hace que tú tengas que redefinir muchas cosas dentro de ti, el rumbo que lleva tu vida, qué vas a hacer con esas pasiones que te fastidian, porque en cierto punto las pasiones no son sino eso, son cosas que fastidian, que inquietan el alma, que lo ponen en una ansiedad a la persona. La fe, entonces, genuina, la fe no fingida, hace que, la persona sea instruida y que pues tenga que tomar acción con
esas verdades que le han sido concedidas, que le han sido dadas. La instrucción, por supuesto, es importante, ¿no? No cabe duda de ello, pero ¿qué se hace con ella? Eso es un segundo aspecto igual de importante que el primero, es decir, sería un joven promedio si no hubiera recibido la instrucción, pero también lo sería si hubiera recibido la instrucción y no hubiera tenido adherencia a esas verdades, no hubiese considerado, no hubiera tomado en serio la instrucción de parte del Señor, que para el momento en el que le fue dada, pues ya era es un volumen de instrucción bastante grande. O sea, para el momento en que Timoteo es instruido, ya hay un volumen de instrucción enorme. La vida de fe nuestra, mis hermanos, quiero pasarles a recordar eso, es con base en una instrucción abundante. ¿Sí? Todo lo que tenemos en historia de la Escritura, doctrina, todo lo que tenemos de escatología, profecía, todo lo que tenemos de verdad en la palabra de Dios es abundante. Por lo tanto, vivir la vida de fe requiere ser instruido y nos pueden pasar los años y no podríamos decir que terminamos. Mire qué interesante. Sí podemos decir que chuleamos las más importantes de los aspectos, pero no podemos decir que terminamos. La Biblia es un libro que nos da tranquilamente para más de una vida de ir siendo instruido y edificado, y eso si es que la leemos por nuestra propia cuenta, si la conocemos, si somos disciplinados en esas tareas, pero pues para hacer honor a la verdad, la mayoría de gente es muy indolente con esa actividad de leer la palabra, conocerla, indolente con la misma palabra de Dios que puede estar adornando tu mesa de noche o tu cajón, o como en el caso de los católicos, las salas de sus casas, y ahí permanecerá abierta toda la vida y de ahí no pasará. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la gente, pues en realidad tendemos a imprimirle mediocridad a este asunto, como a todos los demás, ¿no? Como a todos los demás, pero de pronto hay algo que a usted le llame la atención, en eso si usted estudia, en eso si usted se instruye y todo, pero el Señor quiere un pueblo instruido y para eso ha provisto roles como el mío para ustedes y roles como el del apóstol Pablo para Timoteo. ¿Estamos de acuerdo? Y en general, pues aquí tenemos las Sagradas Escrituras ya como un volumen cerrado de mucho beneficio para nosotros, pues se le sugiere leerlo y aun cuando usted lo haga, se va a dar cuenta que es voluminoso, es grande. Y ser instruido y manejar y ser diestro con las Escrituras y ser conocedor y que a uno no lo puedan corchar y que a uno no lo puedan taclear argumentativamente. Eso es una cosa bastante difícil de lograr, pero bueno, ahí vamos en el camino, ¿no? Son, por lo menos en mi caso, yo digo, son tantos años de la instrucción que ya uno prácticamente no puede desatender lo que ha sido casi que forjado al fuego y al cincel en la vida, ¿no? Con las pruebas y con todo esto. Hay una palabra, hay una verdad, hay unos conceptos con los cuales uno no puede pues tener otra forma de funcionar. O si ustedes me ven a mí o ven a alguno de los referentes que usted considere, pues uno funciona así por la palabra del Señor. Entonces, una de las cosas es las pasiones, ¿no? Que hablábamos ayer, dejarlas a un lado, huir de ellas, ahí van a estar atormentándonos. Digo atormentándonos porque si no se las puede satisfacer, no van a pasar de ser una frustración en nosotros. Y entonces ahí van a estar inquietándonos, incomodándonos, pero ¿qué hace el creyente verdadero? En razón de la instrucción que ha recibido, según lo que veíamos ayer, sigue la justicia que está en el Evangelio, la fe importantísima. O sea, la vida nuestra es en torno a eso y alejados de las euforias del mundo, de las diversiones más típicas del mundo. Por supuesto, eso no significa que uno no se pueda distraer, divertir, esparcirse, todo lo que usted quiera, pero
¿qué pasa? La propulsión no es las pasiones, ¿sí? Y las pasiones hay que ponerlas en servidumbre, aunque no del todo pueden, pues, pero tienen que estar sometidas a la verdad y restringidas, porque pues la pasión puede ser del orden de lo sexual y eso hay que ordenarlo. O sea, usted dice, no, yo no lo ordeno, hay que ordenarlo, porque si no vas marchando un tanto lastrado, en desorden, ¿sí? Y decíamos acerca de los múltiples casos en la iglesia de gente que se une en yugo desigual y arde en pasión por su pareja, por su amante, por lo general porque no pasan de ser eso, amantes, ¿sí? Pero no se lo tiene, la verdad del Señor lo va a ir incomodando hasta que crucifique esa situación, ¿sí? Y así le guste mucho y mueva sus pasiones en su máxima expresión, aún así debe la persona alejarse. Es una prueba en la que toca demostrar la autenticidad. Esa parte no la pasa cualquier persona, esa parte de demostrar en esos aspectos las convicciones. ¿Qué ha pasado con la instrucción que ha recibido? Ahora usted me dice, yo no he recibido instrucción. Bueno, no tenemos mucho que hablar en ese sentido. No tienes que dejar nada, pero si has sido instruido, ahí la cosa es diferente. Ya algo habrá que hacer. Entonces, de eso se hablaba. La parte final del versículo 22 de 2 de Corintios 2, 2 de Timoteo 2 dice, y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y quedó eso allí planteado porque uno entonces se va a asociar con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y esto hay que revisarlo un poquito más con detenimiento y para eso hemos traído Hechos 9:13, que nos ayuda a entender un poco más acerca de ese asunto. Corazón limpio no tiene que ver sino con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, ¿sí? Con corazón sincero en cuanto a yo sí he creído el Evangelio, yo sí he creído en el nombre del Hijo de Dios. Y por eso puedo estar seguro, definitivamente, sin lugar a debate, de que soy salvo. ¿Cree usted así, con corazón puro y sincero en eso? Pues usted es salvo. ¿Cree usted en el nombre del Hijo de Dios? Usted es salvo, ¿sí? Salvo de la condenación, pero lo que hay que creer es que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es una parte. Otra parte, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Otra parte, que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y que el alma que pecare, esa morirá. O sea, que usted pecó, usted va a morir en su alma y que entonces necesita al Salvador. ¿Cree usted eso con corazón limpio, como dice acá en 2 de Timoteo 2:22? Entonces eso hace parte de las claridades a las que usted ha llegado en la vida, hace parte de las verdades con las cuales ha sido instruido. Usted inevitablemente va a tener un conflicto con sus pasiones. ¿Sí? El conflicto en el que lo va a mover a ciertas cosas, pero usted va a resistir. ¿Por qué? Porque ya usted ha sido alumbrado. Entonces, esto, ¿cómo lo podemos probar en Timoteo? Lo podemos probar porque él, pues, tiene un testimonio notable en la Escritura de dedicación a pesar de haber sido joven. Tanto es así que el apóstol Pablo le dice, escribiéndole, le dice, ninguno o nadie tenga en poco tu juventud, porque sí es llamativo que sea joven y sea pastor, por ejemplo. Sí es llamativo. Ahora usted dice, pastor, ¿y de cuántos? No sabemos. Las iglesias de ese tiempo no eran así enormes. Y la que alcanzó un número notable, la de Jerusalén, en la que se convirtieron 3.000 en una sola predicación, esa fue dispersa. O sea, que esa no estaba, diga usted, en un local enorme ahí reunida, no. Estuvo ahí, se se adhirieron a la iglesia esas personas y tan pronto arrancó eso, arrancó la persecución.
O sea que esa gente tuvo que ser dispersa. Las demás iglesias no eran muy grandes. Podríamos pensar, ¿sí?, por todos los hallazgos históricos y características de los grupos que se refieren en la Escritura, que no, este grupo es bastante más numeroso, bastante, en algunos casos de algunas iglesias, de algunos lugares donde el Evangelio fue predicado. ¿Sí? Por eso hay un pasaje que no recuerdo bien el nombre, pero el apóstol Pablo saluda, le dice, saluda a tal persona y la iglesia que está en su casa. Así dice, a tal persona. No sé si alguien me encuentra ese verso, para usarlo de referencia, estaría bien. Le dice, salúdame a tal persona y a la iglesia que está en su casa. Y obvio, la casa es un lugar pequeño, ¿estamos de acuerdo? Por muy pues enorme que sea. Sí. ¿Ya me contaste? Sí. Romanos 16, ¿qué? Eso. Mire qué bien que encontramos ese verso. Gracias, José. Romanos 16, 5. Dice, saluda también a la iglesia. Pero antes dice, dice, saludad también a la iglesia de su casa. ¿Y a quién está saludando antes? Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida, atención, por mí, a los cuales no soy solo yo, doy gracias, sino también todas las iglesias. Saludad también a la iglesia que está en su casa. ¿Qué le hace pensar eso a usted? Que la iglesia, pues no era así, digamos, de un número muy grande, ¿sí? Podríamos pensar unas 30 personas, así, siendo, digamos, generosos, puede ser, no sé, ya no interesa tanto definirlo, sino que es importante que entendamos, porque hoy, por ejemplo, vemos iglesias enormes, pero una cosa grande. De hecho, nuestro ministerio en parte lo es, comparativamente, pero a nivel, digamos, de impacto social. Pero hay iglesias en Corea, por ejemplo, eso es una cosa, pero enorme. En Estados Unidos hay unas iglesias enormes que fácilmente llenan una arena de un estadio de béisbol o de una arena. Entonces uno dice, ah, qué bien la iglesia, eso es el prototipo de iglesia. No, señor, porque ¿cuántos de esos invocan al Señor con corazón limpio? Es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Y eso tenemos que pasar por la vergüenza de revisarlo en nuestras vidas y pasar por la tarea de examinarlo en nosotros mismos, por lo menos. Y de examinar, porque por ejemplo en el caso de Timoteo o en el caso de Priscila o Aquila, pues no cabe duda de que fueron personas que demostraron su fe. El apóstol Pablo le dice, estoy seguro que en ti hay una fe no fingida. Yo, por ejemplo, podría decir de quién sí, de quién no, con el riesgo, por supuesto, de equivocarme, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo un contexto que favorezca que alguien me demuestre a mí que es de corazón limpio, la invocación que hace. Como dice en 2 de Timoteo 2:22, con los que de corazón limpio invocan al Señor, que es corazón sincero en esa creencia. Por supuesto que no habla de un corazón puro, que eso que vamos a tener nosotros. Eso no hay. Es yo creo de verdad esto que he sido instruido, yo creo de verdad. Entonces, claro, yo no digo que el ministerio, los ministerios enormes que hay en el mundo sean falsos o que no. Tendríamos que verlo uno a uno, ¿estamos de acuerdo? Sí podría yo decir que hay movimientos falsos, apóstatas. Hay movimientos herejes y son multitudinarios. Enormes, ¿sí? Grandísimos, ¿sí? Han tocado muchas personas, sí puedo decir. Pero no puedo decir que todos los ministerios o que las mega iglesias, por ejemplo, necesariamente son falsas. Ministerialmente yo podría decir que no puedo aseverarlo, pero sí puedo estar seguro de algo, mis hermanos. Y eso sí lo asevero. Y a pesar de que mi voz no sea oída tanto, es suficiente con que ustedes me escuchen. ¿Estamos de acuerdo? Y lo voy a decir. Estoy seguro que de esas mega iglesias, más del 90%, y por supuesto menos que el 100%, o sea, por ahí un 95%, no son de corazón limpio. ¿Sí? ¿Qué significa? Que ellos no creen verdaderamente en el Hijo de Dios y han sido.
y han sido salvos y han pasado de muerte a vida y están viviendo, siguiendo la justicia, la fe, la paz y el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor. De eso sí estoy seguro. ¿Y por qué lo digo? Porque el Señor le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? El Señor les dijo, sí, lo son pocos. Y también en el día del Señor, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos y en las plazas enseñaste y una cosa y hicimos y el Señor les dirá, no los conozco. ¿A quién le dice eso? Si ellos lo mencionan, si ellos hablan de Jesús, si ellos hablan de Cristo, si ellos hablan de Dios, si ellos hablan de la Biblia, ¿por qué les dice yo no los conozco? Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces se da cuenta que estoy utilizando algunos elementos de la Escritura para plantear eso, plantear que son muy, muy pocos, ¿sí? Muy pocos. Todo esto se acentúa más cuando la instrucción se tergiversa. Si, por ejemplo, en este lugar yo comienzo a hablar una instrucción, una enseñanza que no define a la persona, yo no puedo decir que la mayoría de aquí sean salvos, yo no puedo decir que la mayoría de aquí sean verdaderos creyentes, tengan el corazón limpio, ¿sí? Pero bendito sea el Señor, y en eso sí damos gloria al Señor, que las características de nuestro ministerio han permitido, pues que acá la gente se tenga que definir. Aún así se demora, hay mucha gente de entre ustedes que no está definida. Y mi tarea no es señalar quién, ni siquiera sé, ¿sí? Lo único que sé es que tengo que decírselos, porque el tiempo corre y las sorpresas nos las llevamos cada cierto tiempo, ¿sí? Y lo ideal es que si usted ha sido expuesto a la instrucción, usted demuestre y se pueda decir fe verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las iglesias no eran enormes. Ese punto creo que quedó bastante claro y bien argumentado. ¿Qué debemos entender? Si yo analizo la vida de Priscila y Aquila, algo habrá para yo poder identificar. El solo hecho de que hayan puesto la iglesia en su casa ya es una. ¿Estamos de acuerdo? Usted me dice, ¿cómo me puedo dar cuenta de que alguien tiene fe no fingida? No todos tienen que ser calcados, pero el solo hecho de que haya iglesia en su casa, pues es una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque la iglesia, ponerla en la casa, aún hoy te puede traer algún estigma, algún señalamiento. ¿Estamos de acuerdo? Mire nada más esto. Con que usted no adorne la casa suya en la cuadra o no ponga unas guirnaldas en diciembre en su apartamento, ya la gente pregunta, este tipo es raro. Algo pasa con él. ¿Estamos de acuerdo? Mire que ahora ya estamos, ya empezó pues, ¿no? el tema navideño y todo, y ya la gente, porque hay gente de gente, o sea, hay gente empeliculadísima con eso, ¿sí? O sea, que eso, mejor dicho, invierte, le mete y la casa de eso parece, mejor dicho, refulgente de tanta luz y todo que le ponen. Adelante con eso cada cual, ¿sí? Pero yo le digo una cosa, ¿por qué no lo hacemos nosotros, los de Salem, pues por lo menos? De ahí para allá no puedo hacer yo más ninguna aseveración. Porque no compatibiliza con la verdad, no es compatible, sencillamente no lo es. ¿Estamos de acuerdo? Otro punto al que voy. Una cosa es vivir diciembre, y si usted se alegra de que la luz nació, que Cristo nació y todo, porque Cristo nació, quién sabe si fue en diciembre, pero eso no interesa. ¿Estamos de acuerdo? Es como a los hijitos, a veces uno les celebra el día que no es y no pasa nada. Lo importante es celebrar que nació. Pero Cristo, si usted se alegra por eso, eso es una cosa, pero lo que vemos en diciembre es otra cosa y tiene que ver con lo de 2 de Timoteo 2:22, y me faltó decirlo ayer, porque si bien hablamos del fútbol, no hablamos de la Navidad, y es que la Navidad mueve pasión de la gente, ¿sí? Pero no porque Cristo vino al mundo para salvar a los pecados de los cuales yo soy el primero, no, por el consumismo, por las luces, un espíritu navideño que hace que la gente pierda de vista el Evangelio. ¿O usted ha visto la gente que hace sus
sus puestas en escena en diciembre. ¿Ha visto usted honrar al Señor en esa fecha? No, se emborrachan, ¿sí? Ellos no disciernen entre 24 y 25, porque el 25 están en la estratosfera, ¿sí? En una rasca tenaz, ¿sí? Y las novenas, lo mismo, eso es para comer y todo, y adelante si lo invitan, pues coma, pero lo que trato de decir es, hay un motor, hay una propulsión que es una pasión, y esa gente no está demostrando que cree en el Señor, no está demostrando eso. O sí, podemos decir que sí. O me va a decir que usted que Maduro que puso la Navidad desde octubre, cree en el Señor. Por favor. ¿Sí? Ese es un enemigo de la verdad. ¿Sí? Por supuesto que está muerto en sus delitos y pecados. Hasta no conoce nada. No se considera pecador, ni salvo, ni redimido, ni lo asesoran pastores, ni nada. Lo asesoran babalaos. Lo asesoran los mambó de esos de la santería. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Y en ese lugar, en Venezuela, en varios lugares, hay apagones todo el año, pero para prender esas luces, desde octubre las prenden. ¿Estamos de acuerdo? Dese cuenta. ¿Sí? Aquí el tema, mis hermanos, que no puedo salir de él, es el tema de 2 de Timoteo 2:22, con los que de corazón limpio. Y eso siempre será una minoría, indiscutiblemente. ¿Sí? Y el de corazón limpio no tiene que poner luces en su casa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ni entregarse al desenfreno de disolución que normalmente una celebración como la de diciembre ha planteado. No lo tiene que hacer. ¿Sí? Lo que pasa es que es difícil discernirlo, porque por ejemplo en el Halloween sí es muy definitivo eso. Nadie que cree en Cristo con corazón limpio puede celebrar eso. Nadie, ¿estamos de acuerdo? Pero lo de la Navidad es confuso, porque entonces yo puedo sí estar contento o alegre porque Cristo nació, pero es confuso la cosa. Lo que le trato de plantear es que hoy en día es muy difícil de ver eso del corazón limpio, es muy difícil. En una mega iglesia donde todos llegan tranquilos, no hay problema, pues que ahí no hay lío, ¿estamos de acuerdo? En el caso de Timoteo podemos ver, en el caso, de Priscila y Aquila, ¿qué había? Una iglesia en su casa. Ya es algo, ya tiene que decirnos algo. Algo me tiene que decir a mí cuando una persona dice, yo quiero que eso se predique en mi casa y a mi sector. Y así es que ha crecido la iglesia, ¿sí? Y así seguirá creciendo. Creo que es el mejor modelo, la mejor forma de expandir. Así, por eso nosotros tenemos el sistema de los grupos familiares. ¿Estamos de acuerdo? Pero tampoco es una prueba inerrante, digámoslo así, pero minimiza las posibilidades de fallar allí, o sea, ya, y más en los tiempos en los que este mensaje fue predicado y escrito. En el caso de Timoteo, un joven que no vivió obedeciendo sus pasiones, sino huyendo de ellas, ¿sí? Un joven que no fue como los demás jóvenes, ¿sí? Que seguramente miraba a los demás jóvenes en sus corrientes, en sus planes, en sus diversiones, las que hayan tenido. ¿Sí? Y él estaba desde acá, con una verdad que no podía ignorar porque había sido instruido y tenía fe. Y estaba acá, andando con un par de viejos, porque Pablo y Silas no son sino viejos para él. ¿Estamos de acuerdo? Colaborando en unas labores que nadie aplaudía, ¿sí? Manejando los problemas de la gente como pastor, porque esa era la labor de Timoteo, manejar los problemas, orar por la gente, apacentarlos, enseñarles, predicando a tiempo, fuera de tiempo, como le dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 en adelante. ¿Sí? Y así le dice, ese era el joven Timoteo, diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía la instrucción y tenía la fe para creer. Definitivamente no podía ser otra cosa. O sea, él no era de que por ejemplo, hoy en día, montémonos un grupo musical. Timoteo no era un líder musical. ¿Estamos de acuerdo?
Yo estoy seguro que hay mucha provisión espiritual de Dios en los grupos de música, en algunos grupos de música de hoy, pero no en todos. Y eso no es algo que ministerialmente sea evidencia, ¿sí?, de una verdadera convicción en Cristo. Escuchemos lo que cantan primero, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dicen cuando cantan. Vamos a ver si creen las cosas de verdad. Y más adelante, más allá de lo que cantan, ya solo el Señor sabrá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo no puedo decir hoy vivimos en un mundo cristianizado donde todos con corazón limpio, entonces yo bajo la guardia. No, olvídese de eso. Eso de 2 de Timoteo 2:22 es crítico. Con los que de corazón limpio. Entonces, en el caso de Timoteo, diferente. Si usted es un joven, su influencia principal debe ser Cristo nuestro Señor. ¿Sí? Y en un mundo atiborrado, atestado de figuras de influencers, es una cosa bien complicada, porque Cristo no te aparece en un Bentley, ni no te aparece en una casa con piscina. Cristo te aparece diciéndote que la verdad de tu alma es lo que te dice. ¿Sí? Y tampoco Cristo te va a salir como los influencers de ahora, que yo facturo 10,000 en un año, ven, yo te enseño, yo te muestro, yo te indico, y yo vivo así, y dice el club de las 5 de la mañana, y que una tanta vaina que hay, ¿sí? Y yo visto de esta manera, y una cosa, y los influencers de este mundo. El joven verdadero, de corazón limpio, puede que le llame la atención porque tiene pasiones, ¿sí? Una figura agraciada de las redes sociales, pero Cristo está en su corazón, no puede, no, dice, no puedo identificarme, no puedo ser poroso a esa influencia, no puedo. Atención a lo que les estoy diciendo. Bien, la iglesia del principio tenía a favor eso de que había muchas formas de ver si alguien era genuino. Por ejemplo, en el caso de Ananías, mire las palabras de Ananías en Hechos 9:13, que fue el verso inicial. Entonces Ananías respondió, porque antes de eso, el Señor se le aparece a Ananías, un discípulo que vivía en Damasco. Este discípulo que vivía en Damasco era discípulo del Señor. Ese es otro aspecto que de pronto nos sirva. Ser discípulo es una cosa muy diferente a ser entusiasta o simpatizante. En el versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea tú, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Atiendan este punto. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Sí? Entonces aquí me detengo un momento. Ananías y la gente de Damasco y la gente de diferentes lugares donde había sido dispersa la iglesia de Jerusalén y otras nacientes iglesias por los ministerios, aunque en este punto hay que decir que las iglesias nacientes todavía no aparecían porque el que Dios usó para eso fue principalmente el apóstol Pablo, ¿sí? Pero entonces, en general, Jerusalén y sus alrededores, digamos, eran una iglesia que, si se querían vincular o identificar con la fe cristiana, sabían que iban a tener persecución, rechazo y estigma, como mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Mire, porque Ananías habla así, o sea, dice, yo he escuchado de muchos. ¿Dónde vive Ananías? En Damasco, ¿sí? Pero él le dice, yo he escuchado de muchos
acerca de este hombre, cuántos males, o sea, los expropiaban sus bienes, los excluían, los echaban en la cárcel, los expulsaban y atentaban contra su vida también. Y Pablo fue parte de eso. Hay que decir que ese coloso de fe, Pablo, hizo parte de eso. ¿Sí? Tremendo. Pero más adelante, pues cuando se convierte al Señor, ese sí se le nota que en ese caso no hay duda. Pues Pablo sí, él deja de ser fariseo, se aparta, deja de ser sacerdote, se mete a aprender con los discípulos, se va a Jerusalén a aprender. O sea, ese cambió totalmente. Entonces aquí un punto. Si yo digo que tengo corazón limpio, pero yo no tengo cambio de vida, yo no tengo un cambio de trayectoria, ¿sí? Yo no necesito haber sido un perseguidor, pero algo de cambio tengo que tener, tengo que ver, tiene que mostrarse en mi vida. Sí, en el caso del apóstol Pablo se dio. En ese tiempo, mis queridos hermanos, la vida de fe costaba y costaba mucho. Eso de decir yo soy cristiano y yo voy a la iglesia y todo eso, eso era una cosa que era un atentado contra su imagen personal. Era un atentado contra la forma en que la gente lo percibía. Hoy no, ¿estamos de acuerdo? Hoy no es así. Y han pasado décadas y años y siglos en los que eso ha ido mutando, obviamente, para darle hoy a la gente hasta un cierto orgullo de ser cristiano, ¿sí? Hasta una cierta pompa en ese título, en esa identificación, o que si voy a la iglesia y una cosa. Y entonces nosotros vemos las iglesias de hoy en las que mucha gente no necesariamente está definida. ¿Okay? Pero eso al principio, por lo menos los primeros 4 siglos, 3 siglos y medio de historia de la iglesia primitiva, o sea, desde el año 1 hasta el año 350, más o menos se estima que la iglesia fue asfixiada, perseguida, oprimida. Y Ananías lo sabía. Y no estaban diciéndolo, Señor, yo así no vivo. No, soy discípulo en Damasco y sé que hay un tipo que ha hecho mucho mal en Jerusalén. Y sé, y aparte sé que tiene autoridad. Porque ¿qué pasa si hay una autoridad permitida para hacer algún tipo de daño a mi vida? Y eso, digamos que Dios lo permite. Mire lo que dice. Entonces, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y los santos en Jerusalén aceptaban vivir con los males. Sí. Y nosotros lo que queremos es muchas veces, y lo que desde los púlpitos se enseña, es una vida impecable, sin complicaciones, sin nada. ¿Sí? Y que el Señor y tu potencial y que tu mejor vida ahora, porque así hay titulares en los libros de hoy de la literatura cristiana. Eso es un engaño, eso es un engaño. El verdadero persuadido del Evangelio cree la verdad de Cristo, nuestro Señor. Sí. Y eso habrá formas de probarlo. Pero sí agradezcamos que no son muy severas, ¿no? Yo también tengo que hablar con respeto hacia estos creyentes del principio, porque qué temple tan bárbaro, ¿sí? Qué cosa. Pero el hecho de que yo hable con respeto no significa que les voy a presentar un evangelio pegajoso. ¿Qué significa eso? Que a usted quede atrapado como una mosca al azúcar o como una abeja al azúcar. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, usted sabe que hay estas trampas que están llenas cubiertas como de una cierta miel o como cierta, yo no sé qué será eso, pero las moscas quedan ahí o los bichos quedan ahí y se pegan, sobre todo los que les gusta el azúcar. ¿Sí? Yo no puedo presentar un evangelio así, que usted quede pegado y pegajoso. ¿Por qué? Porque el pastor me gusta, porque me cae bien, porque la liturgia me gusta. No. Basta nada más que uno saque la palabra y la exponga para que no haya tal cosa como una miel, como un azúcar pegajosa, una glucosa pegajosa. Basta con eso. Y en ese sentido,
Ese ministerio tiene una fortaleza, y es que aquí habrá que definirse porque pues el tema no da para más. ¿Estamos de acuerdo? Así es, mis hermanos. 14. Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Por eso, por esa última frase, invocan tu nombre, este verso está relacionado estrechamente con lo de 2 de Timoteo 2:22, que dice, con los que de corazón limpio invocan tu nombre. Tiene total armonía, porque dice, aprender a todos los que invocan tu nombre. Y Ananías no le está diciendo, no, Señor, esto qué duro, no. No le está diciendo esto, no, yo no me metí para esto. ¿Sí? Hoy es muy diferente. Hoy usted le va a demostrar al Señor huyendo de las pasiones. Usted le va a demostrar al Señor sufriendo la sana doctrina. Hoy usted le va a demostrar al Señor quizá poniendo una iglesia en su casa, ¿sí? Permitiendo que un ministerio hable de iglesia en su casa. Usted le va a demostrar al Señor apartándose del camino de maldad, ¿sí? Hoy le tenemos que demostrarlo así. Hoy demostramos al Señor cuando perseveramos en su palabra, ¿sí? Somos fieles al llamado, a pesar de que, digamos, nuestro esposo no nos acompañe o nuestra esposa no nos acompañe. Así le tendrá que demostrar usted al Señor. ¿Sí? Y todos tenemos que pasar por esa, digamos, situación de ser filtrados, porque al final del día son con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces aquí dice, y aún tiene autoridad aquí, ¿en donde? En Damasco, imagínense. O sea, Pablo tenía autoridad en Damasco de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es obvio que Ananías debía estar un poquito asustado. Es decir, yo sé quién es ese man, diría así en términos pues, coloquiales, ¿no? A mí me han dicho. Y ahora, si yo puedo poner dudas sobre todos, ¿por qué no puedo poner sus dudas sobre él? Tengo que ver realmente si se convirtió, no va a ser un infiltrado de los sacerdotes. Me da miedo, Señor. Voy a ir a ponerle las manos, a orar, a imponerle las manos a una persona que se ha llevado a muchos a la cárcel y a la muerte por invocar tu nombre, Señor. ¿Se da cuenta de la seriedad, iglesia? ¿Se da cuenta? Y acá, ¿cómo demostramos? Habrá maneras en las que le tengas que demostrar al Señor si realmente crees con corazón limpio la verdad de su palabra. ¿Sí? Yo se le pido al Señor que se las muestre a cada uno de ustedes. Porque el contexto, no. Yo pues no voy a adornar mi casa, como nunca lo he hecho, ¿no? Pero eso no sería del todo satisfactorio. Puedes, ¿sí? Tiene que haber una verdadera fe en nosotros. Y eso pues ya usted lo tendrá que mirar. Entonces Ananías está un tanto asustado, le dice, Señor, yo he oído, y aparte tiene autoridad aquí en Damasco de los principales para prender, capaz me coge a mí primero, dice. El Señor le dijo, ve, porque el Señor, eso sí, hay que decirlo, el Señor sí puede pesar los corazones. Y el Señor sabía, obviamente, que Pablo había sido, se había convertido, ya en ese instante en el que el Señor se le mostró. Ve, porque instrumento escogido me es este. Otra cosa dura es aceptar que Pablo iba a ser un instrumento más competente que cualquier otro, más que el mismo Ananías, más que todos. Porque esa es la cosa con Dios. A todos les podemos impostar nosotros, pero el Señor sabe qué somos, qué tenemos, qué podemos aspirar con las cosas. ¿Qué puede hacer con nosotros el Señor y qué no puede hacer con nosotros? Ni Ananías era el caballo para ese potrero de los gentiles, como yo les digo. ¿Sí? Me explico. O sea, cualquiera dice, ¿y para qué Pablo? Déjalo ahí. Aquí está Ananías, aquí está Pedro, aquí está Felipe, aquí está, quién sé yo, todos estos apóstoles renombrados para los gentiles. No, el Señor sabe.
Otras veces tendremos que demostrar que creemos en el Señor simplemente aceptando que otros sean bendecidos, otros sean promovidos, otros sean notados, y nosotros siendo parte de ese servicio. Y eso sí que cuesta, porque significa crucificar una de las más comunes pasiones, que es el deseo de protagonismo, que es el deseo de titularidad, de ovación, de alabanza que la gente tiene, ¿sí? Que tenemos, me incluyo, ¿sí? Ojo con eso. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué poderoso es el ministerio. Más adelante el apóstol Pablo le predicaría a un joven llamado Timoteo, que terminó siendo ese joven diferente al promedio, que vivió con la instrucción y se destacó en el ministerio del apóstol Pablo. Vamos a orar.